Muy buenas noches, Jesús Martínez, analista político. Agradecerte que nos atiendas en esta videollamada. Y en primer lugar, quisiera saber desde tu perspectiva, ¿cuál es el diagnóstico ya pasadas 24 horas del cierre de las casillas en esta elección judicial inédita? ¿Qué aprendizajes nos deja y qué pudiera decirse un poco más allá de todo lo que ha sucedido? Hola, Yafet, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme a entrevistarme. Pues ya más de 24 horas del cierre de las casillas. El saldo es una muy baja participación. Yo me parece que un 13% como tope, como lo ha presentado la presidenta consejera del INE, Guadalupe Tadei, y como lo presentó hoy la presidenta Claudia Sheinbaum en su mañanera, 13% pues son 13 millones de votantes, lo cual significa que aproximadamente entre un 87 y 88% de la ciudadanía mexicana, pues ya fuera por una abstención activa o por apatía, prefirió, o inclusive ignorancia, que es parte de la apatía democrática, pues prefirió no salir a elegir a personas juzgadoras del Poder Judicial Federal y del ámbito local en aquellas entidades en donde también se realizaron elecciones locales de los poderes judiciales. ¿Qué quiere? Bueno, antes que nada, me parece que la presidenta Claudia Sheinbaum ha querido vender este 13% como un triunfo, inclusive ha comentado o expresado que está muy por encima del número de votantes que tuvo la oposición en las elecciones federales de 2024. Entonces, creo que es una breve síntesis de lo que numérica de lo que podemos ver hasta este momento. Y en cuanto a la legitimidad del Poder Judicial, mucho se ha dicho de que efectivamente la elección no se puede invalidar por criterios de la baja participación que se hubo, pero entrando un poco más ya a la parte quizá política o de percepciones, en una elección a las personas juzgadoras desde los niveles locales hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿qué tanto impacto puede tener en la legitimidad de las sentencias que emitan estas personas juzgadoras que resulten electas cuando fue un porcentaje mínimo de la población el que participó? Y sobre todo también esto, ¿qué lección nos pudiera dejar con miras al 2027, que se va a continuar con con este 50% restante del Poder Judicial? Y si esto pudiera derivar en quizá una modificación a la legislación electoral para esta elección, considerando ya todos los fallos que se vio y la necesidad quizá de dar mayor difusión, modificar los parámetros inclusive con los que se puedan llevar a cabo, ya que va a ser complejo, es que la gente no sabía cómo votar, se confundían las boletas, o inclusive también entidades como Veracruz y Durango que te estaban desplazándose de un lado a otro para votar, considerando que en el 2027 se vienen aún más elecciones intermedias en varios estados. ¿Qué panorama nos deja esto? Porque veo que es algo muy complejo y que no se tomó en cuenta en la ley electoral. Sí, como bien comentas, Yafet, sí llegan eh, eh, las personas juzgadoras que vamos a tener a partir de ahorita, y que son el 50, bueno, la Suprema Corte es en su completitud, este nuevo tribunal de disciplina judicial que se encargará de vigilar el actuar del Poder Judicial en su totalidad como federación. Llegan, pues sí llegan con una baja legitimidad, sobre todo democrática. Legitimidad jurídica claramente la tienen por cómo se hizo el proceso de reforma legal. No podemos negar que sí es jurídicamente legítimo. Sin embargo, sí, como bien comentas, esta legitimidad popular, cuando el argumento central de la reforma era decir
oigan, los jueces no están legitimados popularmente porque no los elegimos la ciudadanía, no representan los intereses del pueblo, y vemos que solamente un 13% salió a votar, pues prácticamente estamos en una situación muy parecida. Hoy a las, y, bueno, y si a eso le sumamos que no fue el 13% de votos válidos, o sea, más bien, de ese 13% que salió a votar, hubo aproximadamente 7.5 millones de votos nulos, como informó el INE con el cierre a las 3 de la tarde. ¿Qué nos queda? Pues un poder judicial validado por aproximadamente unos 6 millones de personas, de mexicanos. Entonces, a pesar de que el gobierno lo venda como un triunfo democrático, histórico, yo sí considero que al interior de la Administración Pública Federal y al interior de las filas morenistas del PT, del Partido Verde a nivel legislativo, sí van a tener conversaciones muy serias sobre, primero, qué hacer rumbo a la elección del 2027. Segundo, también revisar sus bases electorales. eh, yo me imagino que también han de estar preocupados por eso, de que si esto fue la operación de toda la maquinaria partidista de Morena y nada más lograron movilizar no movilizaron un 13% porque claramente también hubo personas inconformes con la reforma que salimos a votar, y va a ser bastante interesante ver cómo se hacen estos ajustes, ya sea en cambios del gabinete. Ahorita no hemos tenido señales que esto suceda, pero puede suceder. Cambios en la estructura de la dirección partidista de Morena, así como presentación de iniciativas. Desde la semana pasada recuerdo que un diputado del Partido Verde presentó una iniciativa en el Congreso Federal para contemplar la posibilidad de sancionar con la remoción de la credencial del INE por un año para aquellos que no acudieran a ejercer su derecho al voto en las urnas, con lo cual el voto se transformaría de un derecho a una obligación, que actualmente en México, en términos de facto, es un derecho, ya que no se contempla una sanción para aquellos quienes no decidan ejercer su voto. Entonces, respondiendo concretamente tu pregunta, Jafet, considero que sí va a haber una revisión al interior de las estructuras partidistas de Morena, y posiblemente también vaya a haber cambios legislativos rumbo al 2027, donde se elegirían el restante del 50%, el 50% restante de magistraturas de circuito y juzgados de distrito a nivel federal. En el discurso oficialista, ya lo señalaste anteriormente, la presidencia de la República lo ha vendido como un éxito democrático. Cito textualmente lo que dijo la presidenta, y, pero tomando en consideración que de manera reiterativa afirmaron que esta reforma, esta elección de personas usuarias fue lo que pidieron más de 30 millones de mexicanos que votaron por Morena y sus aliados en la pasada elección federal, cuando afirman tener un 80% de aprobación en las encuestas. ¿Qué discurso puede tener Morena y sus aliados, al igual que la presidenta, de decir: tenemos todo este apoyo, los ciudadanos votaron por esta reforma, y tener estos números tan bajos de participación? ¿De qué manera se puede explicar esto? También considerando que ya no solo el INE se sumó a la difusión, sino que también el propio gobierno, ya sea de manera cuestionable y ya posteriormente con el aval del INE y del tribunal, pudieron difundir la elección. ¿Es un fracaso para Morena en su discurso, o qué ajustes se van a tener que hacer? Porque evidentemente el discurso no les funcionó, o al menos no como lo tenían previsto. Sí, sí, la promoción de esta elección fue insuficiente para que
llegaran a ese techo, yo lo voy a llamar a un techo, ese techo de 30 millones de votantes que tuvo Morena en la elección del 2024. Me parece que la brecha entre esos 30 millones y los 13 millones que salimos a votar en esta elección, que en estos 13 millones claramente no todos somos afines al oficialismo, pero bueno, esa brecha se puede explicar primero por lo que comentas, que es esa incapacidad de comunicar un entusiasmo y un interés de elegir a nuestros jueces, pero también se explica o se puede explicar argumentando bajo la lógica de que estos, que quienes salimos, más bien, que quienes salieron a votar, que sí están conformes o felices o que aprueban al oficialismo o que militan activamente en el mismo, son su voto duro del cual no van a bajar y que van a tener constantemente, que tuvieron en la elección del 24, que tuvieron en la del 21, que tienen ahorita y que posiblemente también tengan en la del 27, mientras que los restantes pudieran ser personas que no se identifican con ningún partido en particular, pero que también tienen un descontento por, sea la razón que sea, pero sobre todo por razones históricas, con el PAN, con el PRI, con el ya extinto a nivel federal PRD, y que no encontraron tampoco un convencimiento en Movimiento Ciudadano en el 2024. Entonces, yo como lo veo es que esa diferencia es una ciudadanía molesta con el sistema de partido en general, más molesta con quienes hoy son oposición y que siguen encontrando en el proyecto de la Cuarta Transformación una mejor alternativa política, pero no lo suficientemente buena como para salir a validar con su voto el proyecto de elección judicial. Perfecto, entonces las consecuencias. Hemos visto muchísimos comentarios que afirman que México ya está en la puerta de una dictadura, algunos otros comentarios que pues están como que un tanto inciertos sobre la forma en que se va a impartir justicia, sobre candidaturas, digamos, que al menos de manera pública son abiertamente al oficialismo. ¿Qué consecuencias puede tener ya esta elección ya llevada a cabo y que se están esperando los resultados? ¿Qué consecuencias va a tener directamente en la división de poderes, que era algo que la oposición señaló fuertemente, de que esta elección mermaba la división de poderes y que dejaba la justicia un poco abierta a que los candidatos se iban a enfocar ya más en ser populares, quizá que en emitir sentencias un poco más apegadas a derecho? Sí, claro. Respecto a esta pregunta, me parece que podemos responderla en dos niveles, en cómo afectaría la división de poderes, ya que la naturaleza de lo que hacen los jueces de altas cortes, como la Suprema Corte de Justicia, son muy diferentes a las funciones que realizan los juzgados de distrito, los magistrados de circuito y los jueces a nivel local. Me parece que esa erosión de la división de poderes en los altos juzgados como la Suprema Corte, ahí donde se va a ver lo que hace una Suprema Corte. Una Suprema Corte lo que suele revisar son la constitucionalidad o inconstitucionalidad de actos de autoridad de otros poderes, ya sea el ejecutivo, ya sea el legislativo, o inclusive también la constitucionalidad o inconstitucionalidad de, de cortes de juzgados de instancias inferiores. Eh, Esto fue lo que originó, estas funciones fueron lo que originaron la tensión con el Ejecutivo pasado, con el expresidente López Obrador, ya que lo que hacía López Obrador era
promover un decreto, ya sea un decreto ejecutivo o una iniciativa legislativa que se aprobaba, pero llegaba a la Suprema Corte ya fuera porque violaba derechos humanos o porque fuera contrario a otras normas constitucionales. Esto incomodó bastante a López Obrador y decidió hacer la reforma para que eligiéramos a jueces y que la Corte fuera más afín al tono o ambiente popular en ese entonces, que era más cercano al morenismo y por lo tanto iba a haber una Corte más cercana al morenismo. Esto ya sucedió. ¿Qué podemos esperar ahora? Una Suprema Corte que no vaya a invalidar o declarar inconstitucional actos de autoridad que provengan del Ejecutivo y que vayan eh, encaminadas a desarrollar lo que consideran o denominan su proyecto de la Cuarta Transformación. Entonces, respondiendo concretamente a tu pregunta, la Suprema Corte de Justicia, en cuanto a la división de poderes, lo que yo podría esperar es una corte que obstaculice menos al Ejecutivo y al Legislativo y que permita que sus actos de autoridad continúen su marcha. Ahora, ¿qué podríamos esperar de los juzgados de distrito, magistrados de circuito y juzgados locales? Aquí pues es donde se ven los temas del derecho cotidiano, penal, civil, mercantil, administrativo, y aquí me parece que es donde puede haber una mayor incertidumbre de qué podemos esperar. La naturaleza de estos tribunales y juzgados es mucho menos política que la de la Suprema Corte. Es decir, tienen que aplicar el derecho de manera mucho más literal que un tribunal constitucional. Si llega un caso en donde yo denuncio a mi vecino por un robo, yo muestro las pruebas, lo hago conforme a derecho y el juzgado aplicará la ley literal. Aquí lo que genera una mayor preocupación es qué tanta incidencia van a tener ciertos grupos de poder, incluyendo aquellos de la delincuencia organizada, en la elección de los jueces de distrito, en particular penales. Si no tuviéramos esta crisis de inseguridad como la que tenemos en México, mi respuesta sería: ¿qué podemos esperar en estas cortes? Que se siga aplicando la ley tal como se hace. Eh, con la situación de seguridad que actualmente tenemos, no va a ser incierto, puede haber una mayor injerencia de los grupos delictivos en la justicia, también puede haber jueces con menor preparación y capacidad técnica y experiencia. Y todo esto va a dilatar muchísimo una justicia que ya de por sí era lenta. Era algo que precisamente ayer salía en un medio de comunicación, digital de alto alcance, y señalan que más del 60% de los candidatos a cargos federales del Poder Judicial no tenían una experiencia previa dentro del Poder Judicial. Es decir, que eran, por así decirlo, novatos en el Poder Judicial. ¿Esto pudiera tener alguna repercusión dentro del sistema de impartición de justicia? ¿Podrían esperar, por así decirlo, un retroceso o simplemente lo que ya señalas, una justicia aún más lenta de la que lamentablemente ya estamos acostumbrados en México y la ciudadanía, sobre todo a la lentitud, a casos que llevan años sin emitirse una sentencia? ¿Podemos esperar quizá una continuidad de esto? Sí, yo considero que la falta de experiencia en muchos de los perfiles que se candidatearon y que posiblemente por un tema probabilístico sean quienes lleguen a ganar también y tengamos un poder judicial con mucha menor experiencia del que ya teníamos debido al sistema de carrera que existía.
va a resultar en sentencias con más errores que se tengan que subir a instancias superiores y esto pues va a terminar derivando en una mayor lentitud al resolver también los problemas. Esto por un lado. Por el otro, también genera incertidumbre a nivel de inversiones extranjeras y de inversiones también locales. No hay por qué irnos solamente a las extranjeras. Al no poder confiar en la capacidad técnica de nuestros jueces, tam, se genera también un menoscabo en, pues en la certidumbre para invertir en el país, para inyectar dinero, para generar empleo, para generar trabajo. Entonces esto también es algo que debemos observar. Sí, a final de cuentas, un empresario no ve colores al momento de invertir, ve qué tantas garantías puede tener para que su negocio pueda prosperar a largo plazo dentro del aspecto legal. Y algo que también circulaba mucho entre distintos analistas es el, si el gobierno se pone, si yo demando al gobierno por determinada acción como empresario y resulta que hay un poder judicial que tiene integrantes cercanos al gobierno, pues yo tampoco voy a invertir por esta misma cuestión. Así que digamos que el planteamiento que hace es, sí, puede que continuemos con una justicia un poco más lenta y también con incertidumbre quizás a un corto plazo sobre las inversiones nacionales y extranjeras en torno a todo esto, en lo que, digamos, se observa un poco qué es lo que se desarrolla posterior ya una vez que tomen protesta, ¿no? Así es, incertidumbre jurídica, incertidumbre económica, lo que sucede sobre todo en Estados Unidos, donde en algunos estados sí se selecciona a los jueces por voto popular, a los jueces de primeras instancias locales. eh, Termina resultando que en los estados eh, donde se llevan casos, más bien, cuando se llevan casos en contra del gobierno y ese gobierno tiene control de la misma, afines tiene cortes afines a ese gobierno, terminan fallando a favor del gobierno y en contra del demandante. Me parece que eso es lo mismo que podemos esperar en los amparos, que son el mecanismo de defensa por antonomasia que los ciudadanos tenemos para defendernos ante actos y abusos de autoridad. En estos amparos contra las autoridades estatales, me parece que se va a generar una incertidumbre jurídica en donde ya no sabemos si se va a respetar las jurisprudencias anteriores, los derechos humanos, o si se va a favorecer en mayor medida al gobierno en turno. Mencionando esta parte de la incertidumbre de los amparos, el Tribunal de Disciplina Judicial, hay quienes lo han visto como ya un órgano todopoderoso de decir, de que tienen la atribución de remover jueces, de emitir suspensiones, de echar abajo algunas resoluciones y que hasta donde tengo entendido, corrígeme si estoy equivocado, estas decisiones son inapelables o hay algún mecanismo de inconformidad a lo que emita el Tribunal de Disciplina Judicial y qué tanto puede esto derivar en la labor de otros jueces en el sentido de que quizás se vean, no sé, que se perciban atemorizados o amenazados inclusive por este nuevo órgano del cual pues hay muchas dudas todavía. Sí, pues justo la idea de elevar al Tribunal de Disciplina Judicial a este nivel superior del mismo nivel que la Suprema Corte, pues busca que sea inapelable. Busca ser un órgano separado de la Suprema Corte que revise el actuar de toda la judicatura, de jueces, ministros, magistrados, con la posibilidad incluso de removerlos si considera que
que en el desarrollo de sus funciones ha caído en malas prácticas, en ilegalidades, y tal como está estructurado, sí puede generar un efecto inhibidor, atemorizador, eh, que, que como consecuencia provoque que los jueces, si empiezan a remover, si este tribunal comienza a remover jueces que fallen en contra de los intereses gubernamentales, en particular del Ejecutivo, va a generar ese efecto inhibidor en donde el resto de ministros, magistrados, jueces digan, oye, si quitaron a este juez por fallar en contra del gobierno, van a hacer lo mismo conmigo y puede suceder que empiecen a tener una línea más pro gobierno. Ese puede ser una de las consecuencias. Me parece que también hay que tener un poco de cautela y no adelantarnos eh, hasta ver cómo funciona bien, pero sí, sí es una de las posibles consecuencias que pudiera generar en la forma en la cual se legisló. En ese mismo sentido, sobre el Tribunal de Disciplina Judicial, ¿quién lo va a vigilar? Es decir, porque a lo que me comentas, ellos son los encargados de vigilar al resto del Poder Judicial, pero a ellos, ¿quién los vigila? ¿Se vigilan entre ellos o de qué manera presente se puede verificar que lo que hagan el Tribunal de Disciplina Judicial sea apegado a la ley? ¿Cómo funcionaría este Sí, pues, aspecto de sí serían ellos mismos, me parece, sí. Sí, sí, sí. Pero no sería otro, de cualquier manera no sería otro órgano como la Suprema Corte u otro tribunal. es decir, a ver, para aclarar un poco, es decir, el Tribunal de Disciplina Judicial y la Suprema Corte son órganos totalmente independientes, van en paralelo, no se intervienen entre sus funciones. Cada tribunal tiene sus funciones establecidas en el marco jurídico y en ningún momento chocan o al menos en ningún momento deberían de chocar en cuanto a las atribuciones de cada uno. Así es, exactamente. Se mantienen separados y el papel principal del Tribunal de Disciplina Judicial es vigilar la actuación de todo el Poder Judicial de la Federación en su conjunto, desde jueces de distrito hasta ministros de la Suprema Corte. Ya no, para ir concluyendo y de antemano agradecerte de nuevo cuenta el tiempo, Jesús. ¿Qué reflexiones te quedan a ti sobre esta elección judicial y desde tu perspectiva como analista político, qué cambios habría que hacer o para la próxima elección judicial, tomando en cuenta lo que ya hemos visto de las tómbolas, de que todavía que ya pasó el proceso de votación y que se van a hacer los cómputos todavía con un periodo de hasta 10 días, de espera, y que posterior a esto todavía se va a verificar si las candidaturas que resultaron ganadoras cumplen con los criterios de elegibilidad. ¿Cómo funcionaría esto? ¿Crees que sería mejor en algún momento, quizá, que primero se verifique el criterio de elegibilidad de todos los perfiles antes de hacer la elección? ¿O cuáles pudieran ser tus opiniones para mejorar todo este proceso judicial que ya va a formar parte de la vida democrática del país? Pareciera que al menos que por unos 15 años. Sí, 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 sí parece que va para largo, Jafet. Voy a iniciar por el final, sobre la pregunta de los criterios de elegibilidad. Aquí el mayor problema es que en teoría sí se hizo, para eso fueron los comités de evaluación de cada poder. El Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tenían sus comités de evaluación que examinaban la elegibilidad y la idoneidad de quienes se postulaban. El problema es que es una labor maratónica, examinar en tan breve tiempo tantos perfiles y pues obviamente se te van a colar perfiles con sentencias declaratorias de culpabilidad, como vimos, con nexos con el crimen organizado.
que no cuenten con algún requisito previo, lo cual pues nos devuelve a la principal pregunta, que es si realmente este es el método adecuado para elegir jueces. Dicho eso, pues ya es una realidad tanto jurídica como ahora sí política, y la reflexión con la que yo me quedo es que a pesar de que a veces uno, bueno, quienes no estamos contentos con el gobierno en turno, a pesar de que pareciera que ya todo está perdido, me considero que no hay peor lucha que la que no se hace. Y aunque aunque esta reforma ya sea una realidad y aunque pareciera que toda la maquinaria del oficialismo juega a favor de imponer a sus candidatos, yo creo que es mejor participar en estos procesos a no participar, que la esperanza muera hasta el final, y si no salimos a las urnas a ejercer nuestro voto, que es el principal mecanismo con el que los ciudadanos tenemos para decir si me gusta lo que se está haciendo, no me gusta lo que se está haciendo, si no ejercemos estos votos, este ejercicio, si no ejercemos el voto, nunca vamos a poder cambiar nuestra realidad. Eh, Gracias al voto pudo y al esfuerzo de muchísimos eh, ciudadanos previos a nosotros, se pudo hacer la transición democrática del 97 con la mayoría del Congreso de la Unión, y con el cambio del PRI al PAN y después al PRI de nuevo y después a Morena. Entonces hay que salir a votar. Jesús, pues de nueva cuenta, agradecerte el espacio, el tiempo, tus opiniones como experto y conocedor en esta materia y algo con lo que quieras concluir. Y antes que nada, reiterarte este micrófono, este espacio, esta plataforma están abiertas en cuanto gustes, las veces que sea necesario, también cuando tú consideres, agradecértelo de nueva cuenta, este es tu espacio. No, muchísimas gracias, Jafet. Me sentí muy cómodo. Te agradezco mucho la invitación y por hacerme sentir bastante cómodo acá en este foro. Y pues cerrar nada más reiterando la importancia que tenemos en participar activamente en como ciudadanos, si queremos tener el mejor gobierno posible para nuestra sociedad. Creo que eso es muy importante, estemos o no a favor del gobierno en turno, estemos o no a favor de lo que sucede a nivel legislativo. Creo que la única bueno, podemos cambiarlo participando activamente como políticos o en las vías partidistas, pero eso es un poco más complicado hoy en día. Entonces, participar por medio del voto es importantísimo. Sí. Muchísimas gracias, Jesús. Agradecerte.